Buenos días. Es sábado, como es nuestra costumbre, en el análisis de la política semanal en Crónica Digital, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, eh, tenemos que andar manejando los días, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las circunstancias. Y eso también le da un sentido de cómo hoy día, de una clave, ¿ah? Una clave de lectura, fíjate que ahora lo estoy pensando recién, una clave de lectura de la situación que estamos viviendo, no solamente como país, sino que también a nivel internacional, y cómo eso va tocando, ¿cierto? Nos va generando como una cierta sensación. Bueno, yo no creo que en esta ocasión, y yo creo que Juan Andrés en este sentido concuerda absolutamente conmigo, partir primero solidarizando con la familia Francisca Sandoval, esta joven periodista baleada en una situación muy desgraciada, muy lamentable, una situación que es criminal. Solidarizar también con el Canal 3 de la Victoria. Y en realidad con todos los trabajadores y trabajadoras que hacen un tremendo esfuerzo por informar desde otros puntos de vista y muchas veces en condiciones bien precarias y muchas veces exponiéndose eh, para poder lograr el objetivo, ¿no es cierto?, de que usted eh, pueda tener acceso a diversas formas de información. Nada más que eso, nada más que eso. Eh, Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Omar. Bueno, yo también, mi total y plena solidaridad con Francisca, su familia, con el Canal 3 de la Victoria, que tiene su historia, no es reciente. Claro. El Canal 3 de la Victoria es de los medios alternativos que han logrado resistir, vienen de mucho tiempo atrás, que han logrado abrir. Pero yo le diría a las amigas y amigos que nos escuchan que a lo mejor más de alguna vez en redes sociales especialmente vieron y escucharon algunos de los videos y algunas de los mensajes que Francisca comunicó, porque ella no es una persona que estuviera ahí episódicamente ese día y nunca antes. Hay otras personas que fueron baleadas y que también trabajan en la comunicación alternativa, en la comunicación contrahegemónica, en la comunicación de la resistencia, muchas y muchos de ellos vinculados al estallido social, a esas redes que se configuraron no solamente en la Plaza de la Dignidad, mucho en la Plaza de la Dignidad, pero también en muchas otras partes del país. Y ellos han hecho un tremendo aporte, incluso los medios hegemónicos, las corporaciones transnacionales que operan en Chile, muchas veces tomaron videos y mensajes que ellos comunicaban y los usaron, incluso en sus propias difusiones. Por tanto, yo creo que aquí hay un homenaje real, un homenaje muy profundo a Francisca y a quienes hacen esta tarea, esta labor, que debe crecer, debe abrirse paso, debe ser respaldada por el Estado. Yo por primera vez creo que producto de esta situación tan brutal, tan criminal, escuché sorpresivamente a colegas de Canal 13 o de TVN hablar de la colega Francisca Salvador. Y me parece bien, me parece justo, me parece correcto, porque eso es una colega, es una comunicadora. No empecemos a buscar la letra chica que se tenía o no tenía el título. Por favor, en Chile hace mucho rato que el Colegio de Periodistas brega, porque efectivamente junto con el título profesional, la formación profesional, que es lo que más interesa, muchas personas puedan hacer la labor de comunicación social sin ser reprimidas ni censuradas, como es en este caso y como han habido muchos otros casos. Entonces, ahí yo, mi absoluta solidaridad, pero además el compromiso de que efectivamente tenemos que luchar porque la prensa y los medios de comunicación alternativos, contrahegemónicos, surgidos desde la resistencia y de la protesta social, puedan tener apoyo, porque eso es pluralismo real. Eso es pluralismo real, ¿no? Lo demás es humo, de verdad lo digo, es humo, porque en Chile, otras veces lo hemos dicho, man, la realidad. Existe un campo hegemónico
que controla totalmente el espacio mediático, y salvo algunas excepciones, no tenemos pluralismo, tenemos una muralla tremenda, muy bien hecha, muy inteligentemente hecha, que toma, que difunde, que despliega mensajes progresistas, en fin, pero es igual hegemónica, es igual de las 7 familias, el Canal 13, CNN de una corporación transnacional, Mega de una corporación y de una familia hipermillonaria de Chile. Esa es nuestra realidad desde el punto de vista mediático. Entonces, yo digo, pucha, lo que ha ocurrido con Francisca es realmente terrible, pero muestra complacencia y muestra evidente actitud proactiva de la fuerza policial, porque hay videos, porque hay evidencias, y quiero decir de que lo que hay que investigar no es el hecho episódico, no la casualidad, porque no es primera vez que grupos, no solamente las personas que protestan, sino que los grupos que están organizados en torno al tema de la defensa de la salud de las personas que protestan, que andan con sus cascos blancos, con su Cruz Roja, en fin, ellas y también comunicadoras y comunicadores son reprimidos, están identificados por las fuerzas policiales. Entonces, no es cualquier ataque. Yo creo que es el deber de la Administración de Justicia partir sobre la base de que aquí hubo intencionalidad. Y si en el proceso se llegara a demostrar lo contrario, ok, pero no al revés. Porque ocurre que aquí la Administración de Justicia, lo dice Human Rights, lo dice Amnistía y lo dicen otros organismos internacionales. La represión dirigida contra la gente que protestó y que protestaba y que siguen protestando en alguna dimensión en las calles de Chile, tiene una impronta de generar una acción de violación de derechos humanos que están en el punto de referencia de lo que es terrorismo de Estado. Porque yo otras veces lo he dicho, la técnica de disparar a los ojos es una técnica que proviene del ejército israelí y que la usan sistemáticamente. Si no es que uno lo invente, es así, es atroz, pero ¿cómo no va a ser atroz? Claro que es atroz, pero es así. Entonces, bueno, los informes de Amnistía, de Human Rights y de otros organismos internacionales alertan a la Administración de Justicia de este país que en vez de seguir utilizando niveles de montaje que han quedado demostrados porque mucha gente ha sido liberada después de años, estamos hablando ya de años, entonces creo que hay que empujar en esta dirección. Juan Andrés, fíjate que a nivel internacional se dan 2, 3 situaciones que son bien interesantes, ¿eh? La declaración de Lula en la revista Times, que no es de menor importancia, por dónde lo está diciendo y por cómo lo dice. La crítica severa que hace a Zelensky, la crítica severa que hace a la ONU, a la Unión Europea y a Estados Unidos, en el sentido de sus responsabilidades por el conflicto, guerra o invasión, como quieran llamarlo, lo dejo abierto, en Ucrania. Y eso marca también, ¿no es cierto?, el interés y lo que Lula está planteando, y lo que está planteando el Partido de los Trabajadores, y lo que está planteando su alianza, en la construcción geopolítica que ellos pretenden, en su mirada, ¿no es cierto?, del orden internacional. Y eso creo que estremece al Cono Sur y estremece desde el punto de vista de los silencios también que se han dado en el Cono Sur frente a este tema. Fíjate que yo veo ahí también la actitud digna del CARICOM cuando rechaza el veto a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, y dicen derechamente que ellos no van a asistir a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, porque la Cumbre de las Américas no es un espacio de control de Estados Unidos, es una instancia de conversación de los países del continente. Y si esa instancia de conversación y de diálogo no
tiene los elementos necesarios para que se cumpla, entonces no se puede realizar. Yo diría que también otra situación muy fuerte es la explosión, ¿no es cierto?, en el Hotel Saratoga, en Cuba, que no se tiene claro, ¿no es cierto?, todavía cuál sería la procedencia de esa situación. Algunos dicen que es un accidente, otros, bueno, no se sabe. Lo que se sabe es que hay muchas víctimas, lo que se sabe es que hay heridos, lo que se sabe es que hay un impacto muy fuerte. Eso, y eso sin contar la intervención del canciller, ¿no es cierto?, ruso Nevencia ante la ONU, donde él directa y abiertamente dice, ¿no es cierto?, que en Ucrania lo que se está desarrollando es una especie de conflicto proxy, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, de que Estados Unidos está usando un país, está usando a sus soldados, está usando su espacio vital para un conflicto con Rusia, con la Federación Rusa. Y esa es la situación. Y ya lo dice abiertamente y lo dice en un espacio público, en un espacio del derecho internacional. Omar, yo pido con mucha humildad, pero con mucha fuerza, que las élites y quienes hoy día tienen la dirección de la política exterior de nuestro país, por favor, consideren lo que está pasando. Porque me pongo del punto de vista del interés del Estado Nacional chileno. De ahí parto, de ahí parto, de ahí parto. Mira, si Lula da Silva no es tomado preso, no se le hace una acción criminal y no se genera una desestabilización como la que se hizo en años pasados, y aquí parte de una élite de este país agarró papa y Lula corrupto, y ahora no dicen nada, ahora se quedan callados, ahora guardan silencio. Yo interpelo a toda esa gente que con tanta fragilidad, cuando Lula fue detenido, acusado de corrupción y un montón de cosas, cuando Dilma Rousseff fue destituida como presidenta de la República del Brasil, consideraban que todo eso era justificable porque eran una manga de corruptos, y los procesos judiciales han demostrado que no es así, que no fue así, que nunca fue así. Algunos panelistas de Radio Cooperativa, yo los recuerdo Sí, claro, perfectamente. sí, nunca fue así. Bueno, si Lula da Silva, líder histórico del movimiento metalúrgico de los trabajadores brasileños, que es muy fuerte, vuelve a ser presidente del Brasil, y es lo más probable que así sea, ya él ha anunciado cuál va a ser su matriz de política exterior. Esto que tú señalas, una fuerte crítica a la OTAN, al eurocentrismo, al actual gobierno ucraniano, ha denunciado la causalidad de la guerra producto de esta situación, y ha denunciado también la ofensiva norteamericana que adquiere expresión militarista en varias zonas del mundo. Eso es lo que ha hecho en esta entrevista Lula da Silva, pero además ha planteado la necesidad de ir a una moneda común en nuestro continente. Ese es un paso fundamental para enfrentar las crisis sociales, económicas que están derivando de esta guerra y del campo norteamericano y de la OTAN. El estabilizar una moneda común de nuestro continente, eso es muy importante. Es algo que está siendo conversado también con el presidente de México, que está haciendo una gira por Centroamérica y por Cuba en estos momentos. Está siendo planteado por el presidente de Argentina y por otros presidentes también, ¿no? Por el presidente de Bolivia. En fin, hay... bueno, este es un punto de referencia que yo creo que es muy importante que Chile como país, como Estado, lo tome en consideración. Fíjate que esta declaración de Bolsonaro de neutralidad frente al conflicto es otro antecedente. Bolsonaro es Bolsonaro, o sea, no es un comunista, no es un procomunista. Habrá que considerar lo que está pensando para haber tomado esa posición de neutralidad. Pero bueno, digo, lo de Lula da Silva es muy importante, y creo que junto con este llamado a construir un proceso de integración rápido e intensivo que considera la moneda, obviamente que eso toca los intereses del imperialismo norteamericano y en las transnacionales europeas también.
es evidente que eso las va a golpear. Pero bueno, el Tú me tema de la decías, integración hoy, disculpa Juan Andrés, tú me decías en la previa de que también había una declaración del Papa, ¿no? Del Papa es que Francisco. voy allá, Sí. Omar, porque ¿sabes lo que pasa? Que en esta semana yo digo censura sí, censura, porque ocurre que estas declaraciones de Lula, no sé si algún medio hegemónico las ha considerado, creo que no. Y si me equivoco, pucha, qué bueno, me alegro, En me CNN alegro. hubo un comentario de Raúl Sor. Fantástico, me parece. Raúl es una persona que hace un periodismo investigativo que aporta, me parece Sí. buenísimo. Pero bueno, hubo una entrevista que recorrió el mundo, y ahí sí, CNN en español, que no es la CNN en Chile, es otra CNN, pero es de la misma corporación, sí lo consideró para sacarle la mugre, para considerar que poco menos que el Papa había hecho una locura, porque la entrevista en Corriere della Sera, un medio italiano bastante prestigioso, el Papa Francisco habla en los siguientes términos: los ladridos de la OTAN hay que considerarlos como causalidad de la respuesta rusa. Los ladridos de la OTAN. Esos Sí. fueron los términos que el Papa usó. Y yo creo que en forma y fondo no deja de tener razón. Pero dijo más. Cuando el periodista le dice, ¿usted va a ir a Ucrania? Le dice el Papa Francisco, no, yo quiero ir primero a Moscú. ¿Cuál es el sentido, creo yo, de este pronunciamiento que días antes de la entrevista a Francisco, el Papa católico, había hecho también un pronunciamiento el secretario de Estado Vaticano, que es un cardenal, también en la misma dirección? Y el Vaticano, si hay algo que yo creo que hay que reconocer, que en distintos planos, que obviamente han habido no solo equivocaciones, sino que toma de posiciones que uno no comparte, pero que en el campo de las relaciones internacionales es una de sus fortalezas. El Vaticano fue clave para el diálogo entre el gobierno norteamericano y el gobierno cubano, estimulado por el gobierno cubano para que finalmente eso significara la ida de Obama a Cuba, entrevista con el presidente Raúl Castro, actividades políticas al interior de la isla. Es la única vez que se ha mitigado un poquito, ni siquiera tanto, el bloqueo y todas las medidas criminales norteamericanas sobre un pueblo. Criminales. Ojo, otro tema que aquí algunos pasan de largo, pero se hizo también con intervención muy positiva del Vaticano. Lo mismo el diálogo por la paz en Colombia. Ojo, que ya hay informaciones objetivas que apuntan a que al candidato presidencial de la oposición, el compañero Petro, lo quieren matar. Sí. Y hablamos así porque en Colombia matan a la dirigencia política de izquierda. En este periodo, después del acuerdo de paz, vamos en 400 asesinadas y asesinados. Y este año va un número Dirigentes importante. sociales, militantes, en fin. Sí. Estamos hablando de eso, de cosas reales, que aquí, para el techo, todo para el techo. Es una cosa impresionante la élite y la hegemonía mediática de este país, cómo construye la referencia del punto de vista de lo que está pasando a nivel internacional. Pero bueno, lo del Papa. Y el Papa dice, quiero ir a Moscú. ¿Por qué? Porque el Vaticano está interesado en frenar la guerra. Ese es su principal objetivo en estos momentos, detener la guerra y que se pueda generar un diálogo y que vuelva el camino del diálogo. Por eso es que el Papa critica a la OTAN. Porque el Papa sabe y el Vaticano sabe que el imperialismo norteamericano y la OTAN de Europa no quieren parar la guerra, pues. Y hay, por favor, léanlo, no es la opinión de Juan Andrés Lagos, lean la entrevista, Corriere della Sera, cuando el Papa dice, es que ahí hay un gran negocio, todos sabemos que en las guerras se ensayan las armas, se venden armas, es un negocio inconmensurable de plata y de recursos.
Y en una situación de crisis como la que se está viviendo, producto del capitalismo salvaje norteamericano y europeo, producto de la pandemia y producto de la guerra, evidentemente que esta es una salida para adelante de los halcones, de los guerreristas, de los que les gusta mover las naves al mar de Asia-Pacífico para provocar a China, porque se están moviendo en distintas formas, que vienen aquí la generala jefa del Comando Sur de las fuerzas militares norteamericanas instaladas en nuestro territorio americano, no en Estados Unidos, y dice que fantástico que el gobierno chileno haya condenado con tanta vehemencia a Rusia en la OEA y en Naciones Unidas. Pero no es la única persona que ha venido en estos días. Hay varias más. Entonces, Estados Unidos mueve sus piezas militaristas para mantener la guerra. Y eso es lo que el Papa ha denunciado. Y eso es lo que el Papa y el Vaticano están tratando de evitar. Y yo tengo la impresión de que algo han hablado con el gobierno ruso y con Putin, porque de otra manera el Papa no habría dicho lo que dijo y el secretario de Estado Vaticano no habría dicho lo que dijo. Entonces, ojo, que aquí hay otro elemento que muestra que mientras Estados Unidos y los europeos lo único que están buscando es mantener la guerra y las sanciones y los castigos, por el otro lado se están moviendo piezas en Rusia, el Vaticano, China, la India, Turquía y otros gobiernos que están buscando abrir paso al diálogo y abrir paso a detener la guerra. En eso está Lula da Silva, en eso está Cuba, en eso está Argentina, en eso están Bolivia, en eso están muchos países de nuestra región. Y yo con humildad digo, por el interés del Estado Nacional de Chile, consideremos esto, porque ocurre que la cumbre, Omar, ya se cayó. Esa ya Por no es una supuesto. cumbre. Esa Además, cuestión es una cuestión que está armando Estados Unidos para alinear de una manera brutal y subordinadamente a los países de la región en torno a su política de guerra. Entonces ¿sí? ya al excluir con la chiva de los derechos humanos, mira, con la chiva de los derechos humanos sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, generó la fisura. Entonces no van los países del CARICOM. Yo como humildad le digo a quienes escuchan, vean quiénes son los países del CARICOM. Es una zona entera, es Centroamérica entero. Sin contar los Entonces, países que también han dicho en este minuto que es inaceptable que se siga reconociendo. bueno, Guaidó, México, por ejemplo, Argentina, por ejemplo. Brasil, que yo creo que si van a ir de una manera muy, muy distinta a la que Estados Unidos quisiera que vayan. En fin, entonces creo que hay ahí una situación que está en curso en los próximos meses, pero a mí me parece que lo que está buscando Estados Unidos es pegarle un chancacazo brutal a todos los intentos que han ido generándose en nuestro continente, particularmente impulsado por países como Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, también bajo los gobiernos de la presidenta Bachelet, Ujú. también, en donde se desarrolló un esfuerzo. Fíjate que el primer gobierno de Piñera fue partícipe de este proceso. También estoy hablando de la CELAC. La CELAC que declara nuestra región zona de paz y viene la bajada del punto de vista que los conflictos fronterizos se tienen que resolver en diálogo. Y viene la bajada que indica que cualquier acción militar al interior de los países por parte de sus fuerzas armadas que atenten contra su pueblo va a demandar la intervención de los demás países para evitar la masacre, la represión, los golpes de Estado, el terrorismo de Estado. Esas son cuestiones que están establecidas en los mecanismos de acuerdo entre países que forman la CELAC y forman UNASUR. Eh, Entonces, no es menor. Estados Unidos lo que quiere es romper esto, quiere hacerlo trizas. Fíjate que, Quiere hacerlo trizas. por A Estados supuesto, Unidos no le conviene una CELAC, ni UNASUR, ni Mercosur. Este es el momento en que ellos optaron y están optando, como lo han hecho siempre, para generar golpes divisionistas en nuestra región. sí, yo diría otra cosa también y que es preocupante por la élite chilena, ¿no? Es el hecho de que Chile como Estado fue de una u otra forma, ¿no es cierto?, asistió y fue parte del proceso de firma de paz.
que se desarrolló en Cuba, ¿no es cierto?, entre la guerrilla y el Estado colombiano. Así es, Y así por es. tanto, como fue custodio, yo no puedo entender que el Estado chileno se haya pronunciado públicamente y como Estado frente al tema de los asesinatos consecutivos de los firmantes del Bueno, acuerdo de Omar, paz. mira, O los sea, eso. países, claro, los países protagónicos de ese proceso fueron Cuba, Ujú, Venezuela, Noruega, el Vaticano, ujú, Estados Unidos, que tiene una política exterior, voy a utilizar una palabra fea, pero es así, carroñera, ujú, carroñera. Lo que hizo fue mirar, mirar, ujú, mirar. Porque ellos ven sus intereses económicos también, pues, y el narcotráfico es un gran negocio que finalmente concluye en la última línea, que es el consumo, y que Estados Unidos es el país más grande donde se consume más. Entonces ahí hay billones y billones de dólares en movimiento, mientras el pueblo norteamericano se desangra con las adicciones, y otros pueblos también. Entonces, esos fueron los países, y los países acompañantes, entre ellos estaba Chile. ujú, Chile constituyó una delegación, ahí jugó un papel muy importante Luis Mayra, el ex oficial de la Fuerza Aérea Vergara, también. ujú, Ellos jugaron un papel muy importante. Doy fe porque me tocó ser parte del grupo de Amigos por la Paz que constituyó la presidenta. Ahí estaba Ángela Geria, Carmen Gers, Andrés Alamán, Isabel ujú. Allende, Gabriel Gaspar, en fin, era un grupo, e incluso fuimos a Colombia. Lo que quiero decirte con esto es que tú tienes toda la razón, o sea, la pasividad. ¿Por qué es pasividad de Chile respecto de lo que está ocurriendo con el acuerdo de paz? Es lamentable, porque fíjate que incluso en el protocolo de acuerdo, una de las reuniones posteriores, ya en la fase de realización del acuerdo, Ujú. era en Chile, entre la FARC y la delegación del Estado colombiano, del gobierno colombiano. Era en Chile y no se hizo. Y no se hizo. Y me acuerdo porque se lo dije en el primer gobierno, en el primero o segundo, parece, En el se segundo lo gobierno de dije Piñera, al de segundo, Sebastián en Piñera. una entrevista que tuvimos al ministro del Interior en ese momento, Andrés Chadwick, Ujú, se lo dije. Ministro, dije, Chile tiene un compromiso donde están involucradas las Naciones Unidas, el Vaticano, Noruega, Cuba, Venezuela, nosotros, un acuerdo de paz que ha logrado un resultado. ujú. Y lo que debería hacer Chile, de acuerdo al protocolo que quedó establecido, es una reunión en Chile de las partes para seguir concretando eso, y no se hizo, no se hizo. Oye, Juan Andrés, para ir cerrando el espacio que le damos a lo internacional, ¿no? Y ingresando a la situación país, en donde yo, más que hablar de situaciones particulares, eh, quisiera tocar más bien temas que son los temas de fondo que hay ahí, ¿no? Que yo diría que son tres, desde mi punto de vista, y que los podemos ir abordando, que tiene que ver con el hecho de este proceso de cambios sociales, ¿no es cierto? Y la crisis que eso trae consigo, y que eso es lo que estamos viviendo de una u otra forma. Y dentro de un espacio de la crisis está el orden público, que es muy evidente, que es muy claro. Y otro espacio que también se ha puesto en la discusión pública es el hecho de que se usa el concepto ya sea de vacío de poder o de conducción política. Te coloco esos tres temas como que son, ¿no es cierto?, pareciera ser los temas eje que están en el fondo de toda esta situación que se está Sí, viviendo sí, y que hay que tratar, ¿no es cierto?, a quienes ven este sí. programa y a quienes discuten con nosotros también saludar eso. ¿Ah? Hay algunas personas que intercambian con nosotros y ven y escriben y son críticos y está muy bien y muy bueno que lo hagan, Buenísimo, muy bueno que lo buenísimo, hagan, muy bueno que lo hagan. buenísimo que nos Usa, discutan y que den sus claro, opiniones, sus propuestas, sus críticas. claro, Eso es claro, parte del debate democrático real, lo demás es ficción. No claro, creo en los consensos en el debate, porque claro. es debate. Sí, por supuesto, Y no se por trata de supuesto. andarse aquí sacando los ojos ni nada, simplemente debatir. Sí, Es entonces, bueno, además es no, es sano, necesario. es lo que hay que Así que por hacer. favor, bienvenida a las opiniones, las críticas, los Sí, argumentos, por favor, bienvenido. sí. Mira, yo, Omar, ahí tengo una, a ver, como casi como cuestiones puntuales. La Ujú, primera,
no nos vengan ni la derecha ni la desconcertación a decir de que a menos de 3 meses de este gobierno vamos a resolver cuestiones que vienen de, por lo menos para ponerle un punto de referencia, desde los 90 en adelante, venían de mucho antes, pero pongámoslo de los 90 en adelante, donde se produce el pacto transicional con la dictadura, con los grupos económicos, con los norteamericanos, intervienen todos, pacto transicional, empieza la transición fallida, y los gobiernos son de la concertación y de la derecha. No nos vengan a decir ahora que somos poco menos que irresponsables o responsables de los efectos de situaciones que están golpeando durísimo al país y a los pueblos de nuestro país. Esa es una primera cuestión. Porque yo he escuchado voces estos últimos días con poco menos que antes en los gobiernos anteriores lo hicieron fantástico. O sea, el narcotráfico en Chile apareció ahora. Apareció ahora. La delincuencia apareció ahora, en estos meses. No existía en los 90. No existió en la década del 2000. El tráfico de madera en la 8ª región. Vox Populis, todos saben. Apareció ahora. Los camioneros, con su poder fáctico. La condescendencia con los camioneros. Aparecieron ahora. Entonces, a ver, por favor. Y yo esto no lo quiero remarcar para efectos de evitar la crítica y la autocrítica, de que creo que nuestro gobierno tenemos que asumirla, y asumirla con claridad y con tranquilidad, pero con fuerza. Y efectivamente, yo creo que ahí lo hemos conversado otras veces. A mí me parece que el diagnóstico que se hizo desde el punto de vista de la instalación del gobierno a propósito de los primeros 100 días, por decir de alguna manera, las medidas que se tendrían que haber preparado y adoptado, no las hicimos, no las teníamos. Yo creo que llegamos demasiado anclados, muy tiesas y tiesos, respecto del tema de la realización del programa, cosa que es fundamental, pero que aquí están cursando en Chile procesos de una dimensión que no se pueden evitar. Es decir, la crisis social sigue siendo muy aguda y se sigue agudizando. La FAO de Naciones Unidas advierte que en América Latina, incluido nuestro país, van a haber hambrunas producto de la crisis alimentaria y la caída de los salarios y la inflación. El INE hace 2 días atrás ya informó de que el trabajo precario en este país está disparado. El otro día conversábamos de que la UEF también está disparada. Sí. Entonces es evidente que como gobierno tenemos que enfrentar esta situación proactivamente y no reactivamente. Nosotros sabíamos o deberíamos haber sabido que ante esta situación el quinto retiro iba a ser empujado por un tema de carencias, no por otra cosa. Yo lo veo desde esa perspectiva, de esa dimensión. Visto así, yo creo que está en la línea necesaria y adecuada lo que está no anunciando, que es distinto a informar. Se está informando. El Ministerio del Interior está informando de medidas y acciones que se están adoptando en relación al tema de la seguridad pública y ciudadana, el tema de migración. Y van a venir otros también, otras acciones. Todo lo que sea mejorar aquello, bienvenido sea. Hay que trabajar con alcaldesas y alcaldes transversalmente. Ellos son muy importantes en un plan nacional de combate directo a la delincuencia, al crimen organizado y al narcotráfico. Son muy importantes. Ellos no pueden quedar afuera de eso, y ahí hay que buscar las formas que permitan que todas las alcaldesas y los alcaldes estén involucrados a proporción de la intensidad de las situaciones que viven en sus comunas, y también sobre la base de la experiencia que ellas y ellos mismos han desarrollado. Chile tiene que cambiar en ese sentido, porque ni la institucionalidad ni la fatiga de una democracia representativa floja, chiclosa, complaciente con estos fenómenos de los 90 en adelante, nos da el ancho para enfrentar la dimensión de esta situación. Y yo creo que se hace bien cuando se convoca, y hay que convocar todavía a más. Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, presentaba una crítica, un reclamo. Yo lo comparto. Yo creo que ella tiene razón en los puntos que dice.
pero no se cierra, al contrario, dice, vamos al acuerdo nacional para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, vamos al acuerdo nacional. No se cierra. Yo creo que Codina es un alcalde que está viviendo situaciones reales de estos flagelos. Y por lo tanto, creo que también hay que considerar su participación, lo mismo el alcalde de La Florida. Mira, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que ha estado durante muchos años trabajando estos temas, tiene una fuerte experiencia. Entonces creo que ahí hay un asentamiento entre alcaldesas y alcaldes que el Ejecutivo, particularmente desde Interior, que es la matriz, el Ministerio del Interior, cuidado, porque yo veo en los medios mediáticos cómo se trata de debilitar la figura de Isquia Sichel, el Ministerio del Interior, si ellos saben lo que hacen. Porque cuando tú flaqueas, el Ministerio del Interior está flaqueando la arquitectura principal de la realización de las políticas públicas del gobierno. No es Hacienda, no es Cancillería, no es Previsión, no es trabajo, previsión social. Un poco más cerca podría ser, porque así está estructurado el Ejecutivo, y va a cambiar todo esto cuando haya una nueva Constitución. Pero ahora no se puede. Yo te digo, si hay algún ministerio que puede tener alguna incidencia en esto de la realización, en estas cosas, la devolución de las tierras a las comunidades mapuches, es el Ministerio de Desarrollo Social. Y creo que la ministra Vega de estas cosas sabe. Y creo que de estas cosas tiene voluntad política en la dirección donde empujar, creo. Entonces, hay cosas que están cursando que es importante mirarlas porque son una reactivación, son una dinámica distinta, están apuntando en una dirección lógica. Ya no se puede aceptar el chantaje violento, antidemocrático, de un grupo de personas que con sus camiones y vinculados a dos grandes corporaciones, los Mate y los Angelini, ¿no? Te bloquean las carreteras y ocurre que NAP no puede ir a dejar el petróleo, ni el gas, ni la parafina a una parte importante de la zona sur. O sea, ¿qué están buscando con eso? Bueno, lo mismo que buscaron antes del golpe, la angustia social. La angustia social, pues. Eso es, pues. Y eso tiene un nombre en el Estado democrático. Tiene un nombre. Tiene una tipificación. Es decir, tú pasaste por arriba del Estado democrático cuando hiciste eso. Tú violentaste el Estado democrático cuando hiciste eso. Y el Estado democrático no es para defenderse institucionalmente, es para defender a la ciudadanía. Tiene que actuar. Tiene que actuar con todo el rigor de la ley. Con todo el rigor de la ley. Y por favor, esto no tiene nada que ver con un tema de derechos humanos. No tiene nada que ver. Aquí no hay un tema de por medio de derechos humanos. Aquí hay un tema que tiene que ver con flagelos que vienen desde los 90 en adelante profundizándose. Ahí está ahí se ubica el hecho criminal hacia Francisca. Ahí se ubica. Ahí se ubica. O sea, entonces hay muchos territorios, perdona, donde hay control de grupos armados. Hay control. Y hay cierta evidente complacencia entre carabineros y estos grupos, si hay oficiales de carabineros que están siendo procesados en tribunales de justicia. Entonces no es que uno hable por hablar. Y cierro, mira, un plan de esta dimensión tiene que necesariamente considerar dos factores. Absolutamente. Uno, combate frontal al negocio, al lavado de dinero y de activos. Y aquí no hay leyes para eso, y se mira para el techo en el Parlamento, miran para arriba, y hay que hacer una legislación que permita investigar a fondo y sancionar el lavado de activos y el lavado de dinero, porque ahí está el negocio, son varios puntos del PIB. La unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda viene hace muchos años entregando información a la Fiscalía sobre esto. Hace muchos años. El negocio es grande, inmobiliarias, casinos, tarjetas. O sea, no estamos hablando de una platita que se puede guardar debajo de un colchón. Estamos hablando de mucha plata, de lavado de dinero. Eso hay que combatirlo porque tú con eso le cortas el agua, el gas, le cortas al negocio. Y eso hay que hacerlo. Y hay que tener voluntad política para eso. Y lo otro, el Estado tiene que intervenir para ayudar
a las personas que están en una situación de adicción y no tienen los recursos económicos para enfrentar esas situaciones de adicción críticas, que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora, que meten presa gente que tiene una planta de cannabis en su casa y mucha de esa gente la usa para tratamientos médicos. Po. Entonces, por favor, ¿cómo no se va a poder diferenciar si no estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando de adicciones duras, de personas que ya han perdido incluso su estado básico. No estamos hablando del consumo de cannabis recreativo o para efectos de salud. No estamos hablando de eso. Y entonces la derecha siempre carga para tratar de meternos el cuento y meternos en todo el baile, ¿me entiendes? O sea, para impedir que se actúe. Bueno, las personas con severas adicciones, y sabes, Omar, y eso se puede hacer con mapas de calor, con data, con información, con el trabajo de alcaldesa y alcalde. Tenemos que rescatar como país, como Estado, a los soldados. ¿Quiénes son los soldados? La mayoría chiquillas y chiquillos menores de 16 años. Tenemos que rescatarlos. Y rescatarlos significa sacarlos de ahí, ayudarlos, ayudar a sus familias, trabajar con ellas y con ellos. El Estado tiene que hacer por humanidad un trabajo en esa dirección. Mira, los soldados son chiquillas y chiquillos, te repito, de 16, de 15, 14, de 13, de 12 años. Sí, la ausencia del Estado. Sí, pero es que algunos de ellos, y no pocos, ¿sabes tú cuántos se echan al bolsillo producto de eso? 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Mantienen a su familia entera. Tú sabes cómo eso le quiebra la vida a un adolescente desde el punto de vista identitario, en qué lo transforma. Así como en su momento la humanidad, producto de las luchas, logró generar conciencia de lo dañino que es el trabajo infantil, aquí estamos frente a un fenómeno y un flagelo peor que ese. Peor. Entonces el Estado tiene que actuar sobre esto. Este no es chacota, este es un tema de humanidad. Y yo creo que esa es otra de las variantes que hay que tomar en cuenta para trabajar con este plan. Los soldados, que son adolescentes y que son... Mira, el carabinero que mataron en Chillán. Mira ese pobre uniformado, que uno dice, qué terrible. Bueno, el que lo mató, de acuerdo a la información primaria que hay, es un muchacho adolescente. ¿Cómo llegó ese muchacho a tener las armas, a meterse en ese mundo? ¿Cómo lo sacas de allí? Oye, yo ahí, no sé, a veces incluso me han criticado desde mis propias filas, pero yo digo, no vamos a esperar que Chile se transforme en un país de iguales, porque eso va a pasar un montón de años. O sea, tú tienes que tener un tipo de política pública ahora para ir al rescate de esas personas, que no son ni tantos, pero son. Y ahí entra el Sename también, porque el Sename hay que, pucha, no sé, bueno, pero eso es, Omar. Eso. Mira, Juan Andrés, una última reflexión para ir cerrando. Y yo tengo la impresión, dentro de todo lo que hemos ido conversando y lo que venimos arrastrando en conversa ya de más de un año, ¿no? O un año y algo. Tenemos tranquilamente unos 90 programas, yo creo. Tranquilamente. Tranquilamente. Yo diría que fíjate que el momento de inflexión que significó el 18 de octubre, que es el momento, ¿no es cierto?, de cuestionamiento a toda la élite política, social, económica, que lo hemos hablado muchas veces, ese momento de cuestionamiento, si bien es cierto, viene con un retroceso de ola de lo que hablan algunos, ¿no es cierto?, que es una expresión también de la lectura de Marx y de otras personas que han reflexionado sobre las crisis sociales, y de ahí la emergencia y la urgencia que algunos han tenido de volver a leer a Marx. Yo creo que en este proceso de crisis se está en una situación donde primero todos los sectores de la élite tienen que entender que todos son parte y objeto de la crisis. Y en eso creo que la Convención Constitucional no entendió, por ejemplo, que también ellos eran parte y objeto de cuestionamiento. Desde el momento en que salen del movimiento social y se instalan en un espacio, ¿no es cierto?, de poder, de privilegio, llamémoslo así. Y eso es para todos. Y eso es para todos. Y yo creo que esa toma de conciencia no es tan fácil, no es tan sencilla. Tengo la impresión
que los muchachos que venían desde el 2011 en adelante, que pasaron por la escuela de la Cámara de Diputados, ya entendían que esa cuestión venía así, porque fueron criticados, ¿no es cierto?, de diferentes sectores sociales, por tanto ellos ya venían con un colchón psicológico, social y de costumbre. Otros sectores no. Tengo la impresión también que en esta dimensión de este cuestionamiento todavía tiene fuerza dentro de la dimensión, ¿no es cierto?, de lo cotidiano, y ahí yo acudo a este debate, entre comillas, Medel-Navia, en donde Medel barre con Navia, y barre con un argumento muy sencillo, pues que todos lo entendemos, y que la gente común y corriente lo entiende. Si yo no hubiera tenido 14 o 15 millones de pesos, mi mamá está muerta, punto. Punto. En Chile está muerta. Y eso cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana lo entiende, porque en Chile han habido ciudadanos y ciudadanas que mueren con sus niños en los brazos esperando en el hospital. Mueren con sus madres y mueren con sus abuelos y abuelas esperando en un hospital. Esa es una experiencia de vida. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se toca el elemento central de que eso ya no puede continuar, de que eso ya no puede existir y de que por tanto el orden que le da ratificación a esa experiencia de vida es la que no puede seguir existiendo. Y eso es lo que está en el fondo, y esa es la dimensión, ¿no es cierto?, de la discusión que se tiene hoy día en la sociedad y que tiene que ver con la nueva Constitución. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es si seguimos con un modelo político y económico, ¿no es cierto?, que tiene acostumbrado a un sector a los privilegios, y ahí yo entiendo que hay una situación que es diferente, porque hay algunos que dicen, se le quiere aplicar ahora las sanciones a los camioneros. ¿Y por qué no se hizo eso con los jóvenes, ¿no es cierto?, que salen a las calles? ¿Y por qué no se hace eso con quienes protestan? Bueno, hay una situación que es bien particular, pues. Los camioneros son parte del privilegio en este país. Están en una situación de privilegio. Y siempre lo han estado. Y lo están desde el golpe de Estado de 1973. Son parte de los privilegiados en Chile. Otra cosa son los trabajadores, choferes que pueden tener condiciones particulares, pero los camioneros, los dueños de camiones, las grandes empresas de camioneros, son los privilegiados en este país y han sido privilegiados por el Estado. Porque no pagan lo que paga el chileno común por el petróleo, porque no hay trenes, no hay competencia para el mundo de los camioneros. Entonces, su situación es distinta. Cuando un privilegiado quiere venir y acceder a más privilegios, bueno, el Estado tiene que venir y actuar frente a eso, y sobre todo cuando colocan en peligro, ¿no es cierto?, a toda la ciudadanía. Que una horda de jóvenes, que una horda de gente salga de las poblaciones, se puede explicar por diversas situaciones sociales y políticas. Y ahí el Estado tendrá que ver cómo actúa con ellos. Y tendrá que ver, ¿no es cierto?, de hacer un análisis social y político de lo que está ocurriendo. Pero con los privilegiados es distinto. Es distinto. Es distinto porque, insisto, son los regalones. Como regalones es el 1% de los más ricos en este país. Con la Constitución del 80 son los regalones. Con la Constitución firmada por Lagos son los regalones. Y eso es. Juan Andrés, bueno, cerramos pues. Cerramos, sí. Cerramos y Cerramos. Un poemita que yo creo que, mira, lo he leído en alguna otra vez, pero creo que hoy día es más necesario todavía frente a esto, y que se llama Su Orden. A propósito de todo lo que estamos conversando. Pues. Podemos gastar la Alameda y el color ocre de los edificios termina por tragarlo todo, instalando nuevamente su orden, porque no basta rayar paredes, vetar ministros, romper semáforos, quemar micros, lanzar molotov, si eso también es parte del orden. Nosotros necesitamos transformarlo todo, desde las canciones de jardín hasta las formas de lucha, porque despreciamos su orden,
nos esparciremos como el otoño para golpear sus ventanas allá en la dehesa. Y si el otoño no es suficiente, nos transformaremos en lluvia. Tendrán que aceptar nuestro bullicio o escarmentar el silencio de su aislado orden. Y si nuestro sueño tanto estorba, tendremos que ser la pesadilla del nuevo orden. Bueno, bueno, Mar. Así es. Excelente. Muy bien. Un abrazo, Juan Andrés, que estés muy Un bien. abrazo y Chau, estamos chau. viéndonos. Chau, Chao, chau. chao. Chao, Mar.